donde sea que estén en el mundo. Muchas gracias por ser parte de la elección de Estados Unidos, de investigando la desinformación. Es la segunda parte del webinar de GIGN sobre las elecciones. Las elecciones de Estados Unidos están a menos de un mes y lo que está en el juego para el mundo y Estados Unidos, el foco de hoy será examinar la información que recibimos y la desinformación, lo que está poniendo todo patas arriba. Mi nombre es María Areza. Yo soy la editora ejecutiva para aquí en Filipinas. He sido un periodista durante casi más de 25 años y sé lo que la desinformación puede hacer y por qué tenemos que hacer algo al respecto. La campaña de elecciones de Estados Unidos está sucediendo durante la peor pandemia del siglo. Sabemos la crisis económica más aguda, con mucha presión. Es una desigualdad creciente, el creciente antirracista, una batalla de miles de millones de dólares marcado por información engañosa que involucra no solo a los americanos, sino a muchos en el mundo. Este mismo bajo el ataque, los periodistas desempeñan un papel clave en investigar la elección. Entender y investigar la desinformación es central para todo lo que va a suceder. Déjenme presentarme. Los expertos amigos que están aquí, déjenme presentar a los amigos expertos que están aquí. Estoy muy feliz de tenernos a todos aquí. Ellos han estado trabajando en este campo desde el comienzo y lo que encuentro interesante es las tres personas con las que van a hablar representan las tres partes que yo llamo las piernas del taburete que sostienen la democracia: tecnología, periodismo por los hechos y la sociedad civil, que es la que actúa desde el comienzo. Es tecnología. Camille François es la jefe de innovación en gráfica, las compañías que mitigan la desinformación a través de la tecnología, mitigación de acoso. Anteriormente fue investigadora principal en Jigsaw. Es un programa de innovación en Google que lidia con estos problemas de seguridad global y usuarios vulnerables. Ella fue miembro ahí y lideraba la investigación, ha aconsejado gobiernos, comités parlamentarios sobre problemas de política, de ciberseguridad y de derechos civiles. El periodista Craig Silverman es galardonado, todos conocemos su trabajo, es experto en desinformación en línea, con verificación de contenido. Es el editor de medios de BuzzFeed News, donde lidera un equipo global entre plataformas, desinformación en línea y manipulación de medios. Craig fue nombrado en Político 50 por su trabajo en exponer noticias falsas en políticas de Estados Unidos. Ha editado el Verification Handbook para periodismo investigativo y también su libro galardonado Mafia Boy. Y por último, pero no la menos, es Claire Wardle. Está en el frente del trabajo que estamos haciendo todos. Es una experta en contenido generado por usuarios y aplicaciones, jefe ejecutiva de First Draft, que está dedicado a educar periodistas sobre reportar. Tiene en esta distopia loca el ecosistema de información. First Draft también centra su trabajo en combatir la desinformación durante las elecciones en muchos países alrededor del mundo. Es autora de The Information Disorder Towards a Disciplinary Framework Research and Policy para el Consejo de Europa. Es muy bueno verlos a todos. Así que pasemos a la parte de tecnología. Camille, me olvidé de decirles también. Déjenme ver cómo lo digo. Está dentro de los 30 de menores a 30 de MIT. Ahora voy a callarme. Camille, pasemos a ti. Entrando en estas elecciones, hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que es diferente? ¿Para qué necesitamos estar preparados? Es una excelente pregunta. ¿Qué es diferente? Creo que podemos empezar con qué fue diferente la última vez en el 2016. Me parece que ha habido muchas cosas diferentes. María, como sabes mejor que nadie, para personas que están trabajando en desinformación y campañas coordinadas de acoso,
granjas de trolls. El 2016 no fue un buen año, o la mayoría de investigación fue marginalizada. La mayoría de los fondos no les importaba en cuestión de servicios que impedían este tipo de actividad y nadie realmente estaba a cargo de investigar todo esto. Nunca se ha considerado un tema de seguridad nacional. Todo esto realmente ha cambiado en 2017 con el tema de la campaña rusa apuntando a las elecciones en Estados Unidos. Desde entonces hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho. Ahora realmente hay políticas reales que evitan este tipo de manipulación. Hay equipos que están a cargo de detectarlo. Hay reconocimiento de que esto sí pasa. No quiero decir de que sea perfecto. Creo que todavía nos falta mucho, pero es radicalmente diferente ahora porque uno, nosotros reconocemos el problema y dos, hay gente a cargo de resolverlo. Claro que todavía hay cosas que se nos pasan por alto y hay políticas reales que se pueden aplicar. Ahora, habiendo dicho eso, hay algunas cosas que yo creo que todavía son desafortunadas y una de las más interesantes es la interferencia rusa. Hasta la fecha, he visto al menos 5 campañas diferentes de Rusia apuntando directamente a las elecciones de Estados Unidos. Hemos hecho reportes sobre cada una de ellas anteriormente, que empezaron en octubre del 2019 y ha utilizado Instagram en este caso para realmente apuntar las mismas audiencias que Rusia apuntaba en 2016. Y desde esa primera campaña, en octubre del 2019, hemos visto al menos 4 más. 3 de ellas habíamos escrito al respecto en los últimos 10 días, creo. Fue un momento medio ajetreado. Y al mismo tiempo, los mismos actores estratégicos en el juego, mensajes que está diseñado a dividir audiencias, que está apuntando a ambas partes del espectro, donde los rusos consideran que están los extremistas. Nosotros vemos mensajes pro-Trump. Vemos que esto se está haciendo de una manera donde hay cosas en 2020 que no estaban ahí en el 2016. La utilización de inteligencia artificial para crear imágenes de perfil es algo que habíamos visto mucho en 2020 que no estaba en 2016 y otras tendencias que son un poco preocupantes. En 2020 muchas de las últimas campañas que hemos visto están apuntando a participantes que están en la oscuridad. Hay 2 sitios web que fingen ser sitios de noticias independientes que en realidad son alternaciones rusas que están ahí para dividir la sociedad americana. Al comienzo eran como que robar obras de arte de otras personas y ponerlas en la web y luego decidieron, bueno, haremos algo propio. Había noticias, artículos de noticias y se dieron cuenta de que en realidad los periodistas escribían mejores noticias que los trolls, así que empezaron a usar participantes desconocidos y a hacer que ellos escribieran los artículos. Entonces, déjenme simplemente reconocer que la cosa grande que cambió en 2020, que no teníamos en 2016, es reconocer de que este paisaje es mucho mayor que simplemente Rusia. Hemos visto al menos 2 campañas chinas que están apuntando a las elecciones de 2020 y esos son simplemente algunos de los focos de los actores extranjeros. Hay también bastante de acción que viene desde el paisaje político interno y hay todo un universo de desinformación motivada por la economía. De lo que habló, por ejemplo, en 2016, él regresó en 2020 y estamos viéndolo de nuevo, regresa en 2020, así que hay como algo con lo cual tenemos que lidiar. Es un mundo complejo. Cambio, en cuestión de, dijiste que regresaron para apuntar las mismas cosas con el contenido. ¿Qué impacto ha tenido eso en las personas? Mientras hay cuentas falsas haciendo esto, las personas a las que están apuntando son similares. ¿Qué impacto tiene esto y cómo esto se refleja en la sociedad? La buena noticia es que nos hemos vuelto mejores en detectar. Es una tarea conjunta. Es interesante ver
¿De dónde vienen estas campañas? Hay tres ejemplos diferentes. Los datos del Peace Data website es un sitio web manejado por usos que fingen ser un sitio de noticias americanas. Hay algo que nosotros debemos decir que lo manejaba IRA en Ghana, que lidiaba con momentos de historia negra de Black Lives Matter, y dos profesores de Clemson University que trabajaron luego con periodismo investigativo en CNN fueron a Ghana para cubrir la operación. Y finalmente, el tercer ejemplo, lo que recientemente documentamos en NBC, que fue otro sitio web falso que fingía ser una organización de noticias. Eso pasó por la investigación de Reuters de periodismo investigativo. Así que hay toda esta variedad de hacia dónde apuntan estas investigaciones, porque ahora tenemos mejor capacidad de trabajar juntos. Estas operaciones se detectan generalmente antes de que tengan tiempo de adquirir un público significativo, lo cual es bueno si lo comparamos con la IRA original, para cuando nosotros nos hemos puesto al tanto de que estas cuentas no deberían existir. Tenía muchos seguidores y han estado activos durante 3 años. Por otro lado, ahora tendemos a ser mucho más rápidos en detectar operaciones y podemos detectarlas antes de que tengan mayor impacto. Es también bastante preocupante para las personas que son freelances no voluntarios. Hay bastante problema en darse cuenta de que no participó en una operación rusa, pero el que se esté polarizando el tema no ayuda por la interferencia, siendo un espacio muy polarizado. No está ayudando que se apunta, se ataca a las personas y de cómo se habla de estos temas. Sí, estaría encantada de hablar más sobre esto. Sí, por último, antes de pasar a Craig, es una de las cosas que me gusta sobre el trabajo que hiciste es que miraste la desinformación desde el enfoque de género y cómo ha cambiado. Fuiste la primera persona en realmente enfocarse en eso. Así que, ¿qué ha pasado con eso? ¿Está mejor o peor? ¿Está bien en 2020? ¿Ya no hay sexismo en la internet? ¿Y eso se siente genial? No, estoy bromeando. ¿Sabes? Sí, siento que es importante resaltar que el sexismo siguen siendo un núcleo, especialmente en ataques de desinformación. Lo seguimos viendo en el mundo, seguimos viendo, por ejemplo, campañas de acoso patrocinadas por el Estado que apuntan a las activistas mujeres, a las políticas, a las periodistas. El hecho de que utilizan el lenguaje enfocado en género les ayuda a ser más virales. Es desafortunado que ataques sexistas se vuelvan virales. Creo que en general estamos colectivamente un poco mejores en entender de que es un problema y hay que remediarlo rápidamente, pero desgraciadamente sigue siendo una operación de informativo constante donde se ataca a las figuras políticas y periodistas como María, lo sabes mejor que nadie. Sí, Alan dice que lo hiciste reír tan fuerte que escupió su café. Así que pasemos al hecho al hombre de los hechos, Craig. ¿Sabes? Un mes antes de elecciones, ¿qué ha cambiado? ¿En qué te has enfocado? Sí, mira, una de las cosas grandes que no sé si ha cambiado desde 2016, pero ha empeorado. Una de las cosas notables de 2016 fue que había un candidato presidencial que realmente estaba empujando, abrazaba las conspiraciones y tenías como un ecosistema de una realidad alterna, los trolls en línea, que normalmente serían como que las esquinas, en las sombras. La campaña de Trump en 2016 lo elevó y les dio un eco. Así que aquí estamos 4 años después en este tipo de pensamiento y contenido, estos tipos de ataques en línea. Esto se ha vuelto parte de la infraestructura del ecosistema en Estados Unidos
en el mundo. Una de las cosas en la que hemos estado con las que hemos estado lidiando los últimos 4 años o más, creo, ahora en la elección es increíblemente, es incluso más loco de lo que se sentía en 2016, cuando ahí se sentía como era una guerra informativa y lo fue. Una de las cosas que resalta para mí es que a pesar de lo que resaltó Camila, las personas realmente se enfocaron más en reconocer el problema, tratar de combatirla. Hay más personas enfocadas en este tema de lo que lo estaban en el 2016. Hay un pequeño grupo de nosotros nerds que nos preocupa esto y ahora muchos de estos cerebritos y es genial, pero también es un poco triste y deprimente que algunas cosas han mejorado, pero sigue siendo muy difícil. Y una de las cosas positivas con el periodismo investigativo es que no había, bueno, no había tantos periodistas de investigación antes como lo hay ahora. Y creo que las cosas han empezado a mejorar, que es muy importante, pero también tenemos que lidiar con el rol no intencionado que a veces desempeñamos en amplificar estas campañas. Sabemos que ellas nos apuntan para que las esparzamos, pero también que persiguen a los periodistas y nos pintan como malos. Entonces, sí, tenemos que estar al tanto, tenemos que trabajar duro y realmente tratar de empujar, batallar contra estos sistemas de realidades alternas, pero al mismo tiempo tenemos que estar al tanto de nuestras faltas y como a veces le seguimos el juego. Es una batalla difícil y a veces me maravillo entre la cantidad de desinformación que reportamos, es maravilloso, pero es una cosa comparar la cosa y decir, bueno, hay otros 10 reporteros que lo están mirando, así que simplemente voy a tuitear todo lo que yo veo. Y yo empiezo a preocuparme de que la naturaleza competitiva de los periodistas a veces nos juega en contra. ¿Qué cosas en las que estás trabajando de desinformación ahora tienen que ser parte de todo lo que hacemos, creo, de lidiar con los hechos? ¿Qué clase de lecciones has aprendido que nosotros deberíamos tener? Yo hice un par de diapositivas aquí, me disculpo. Déjenme compartirlas. Son realmente solo tips. El GIG le encantan las hojas de tips, así que junté 2 diapositivas y obviamente también las haremos disponibles, así que no se preocupen, no tienen que apuntar todo. En la primera diapositiva, estas son algunas de las cosas fundamentales en las cuales hay que pensar en cuestión del acercamiento. Y el punto de partida es que hay que encontrar dónde están los malos actores y dónde se origina todo esto. Y luego hay que monitorar. No puede ser simplemente entras y sales. Hay que realmente pasar tiempo construyendo listas de Twitter o de páginas web que puedes revisar regularmente utilizando herramientas como el Maximo para ver contenido o tener acceso a CrowdTangle, que es una excelente herramienta para monitorar grupos, páginas de Facebook y de Instagram, así como Reddit, y construir tus listas, cosas que puedes examinar. Así que hay que estar haciendo este monitoreo y prestar atención a no solamente los productos en sí, si son cuentas de Twitter o para páginas de Facebook, sino las personas detrás de ello, quiénes son, quiénes están financiando las organizaciones que están ayudando a promover esto. Entonces, hay como tratar de realmente ver cuál es el mundo que estás examinando. Hay muchas herramientas y algunas cuestan dinero, pero hay muchas herramientas gratuitas que son buenas. CrowdTangle, que el Facebook es su dueña. Eh, hay, eh, hay herramientas a las cuales hay que obtener acceso y muchas veces estas herramientas que están utilizando no están hechas para periodistas, sino para gente de marketing o basumo o de seguridad, así que hay que tener un poco de familiaridad con esto. Pero esto no reemplaza el trabajo periodístico tradicional. No va a analizar las cosas, van a hacer análisis, pero depende de ti de practicar la verificación, de tomar decisiones, combinar estas cosas que ves en plataformas con otras fuentes y otro tipo de reportaje tradicional. Así que no lo pasen por alto, es lo que enfatizo. En cuestión del acercamiento, muchas veces podrán ver
que hay un reclamo falso, por ejemplo, o algo que ves y otras personas lo están esparciendo, este tipo de información, y luego parten de ahí y dicen, bueno, puedo encontrar otros ejemplos de esto, hay otros recuentos compartiendo esto, así que empiezas con una cosa y tratas de construir una red, porque siempre queremos tratar de entender cuánto se esparce, el impacto y también la magnitud de una pieza de información particular. ¿Es parte de una campaña o es algo aislado? Enfatizo la importancia de la colaboración. Puede que tengan un especialista, pero creo que todos necesitan subir su coeficiente intelectual en esto, entender de que hay impactos por todas partes. Júntense con reporteros de ciencias, de salud, correspondientes políticos. Hay muchas cosas que atacar. Y una de las últimas cosas que me parecen realmente importantes, la primera es que no solo es suficiente hacer un debunking básico, hay que crear un costo para las personas que están esparciendo la desinformación, están tratando de degradar el ambiente informativo. Así que tratar de averiguar quién está detrás de ello lo más posible. Habiendo dicho eso, la atribución es difícil, hay que ser cuidadosos, especialmente si están tratando de atribuir algo a un actor de Estado. Todo el mundo quiere decir que es Rusia, que bueno, a veces saca sus ojos de la meta de una manera interna, pero hay que hablar con todos los expertos posibles, hablar con, por ejemplo, Camilo y su equipo o Claire y su equipo antes de simplemente lanzarse a la piscina y decir cosas como eso. El otro que mencioné anteriormente, la parte periodística, estamos apuntando los reclamos falsos que las personas quieren que esparzamos y que lidia con la credibilidad, y lo otro es que ellos quieren que perdamos nuestro tiempo en ello a veces. Así que realmente hay que pensar en este límite, que si lo llegas a él y si tu audiencia ha sido expuesta a esto, hay que salir ahí y hablar de ello, tuiteando cada conspiración que ves potencialmente solo le da más exposición, así que realmente pensar en eso. Y lo último, he hecho una lista de algunos de los nombres de las herramientas que se usan comúnmente por reporteros de fuentes. La mayoría que he mostrado aquí son de uso libre o tienen una versión libre, incluso si no tienen presupuesto. Estas son cosas que pueden utilizar. También tengo enlaces a algunos recursos. He hecho un Google Doc de todos los recursos, herramientas y el trabajo que hemos hecho en esta área. Luego, hemos publicado el handbook de verificación para desinformación y manipulación de medios. Clear escribió un capítulo sobre investigar apps de mensajeo y un capítulo introductorio. También uno de los compañeros de Cameo de África ha hecho un caso de estudio, o más bien un capítulo, y hay una gran lista de herramientas de Bellingcat, especialmente si les interesa la geolocalización. No es un sitio web de periodismo, es más bien para la comunidad de investigación e inteligencia. Tienen muchos tips y recursos y hacen podcasts regulares también, así que estos slides estarán disponibles para todos ustedes si no lo han apuntado, pero espero que sea útil para ustedes como una guía, que es útil para las personas, y espero que puedan darle uso, empezar a utilizar estas cosas. Como todo, hay que practicar, pasar tiempo monitoreando, y con el tiempo van a empezar a ver más conexiones. Estamos viendo muchas preguntas, por favor síganlas enviando y Eunice luego las traducirá y al final vamos a hacer preguntas y respuestas. Así que envíen las preguntas. Ahora pasemos a una persona muy crítica, con Claire Wardo. Tú has estado haciendo esto desde el comienzo, creo, ¿no? O sea, recuerdo haberte conocido brevemente cuando estabas en BBC haciendo verificación del contenido y luego apareció First Draft. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué esta era antes de las elecciones es tan importante? Bueno, es maravilloso estar aquí en este foro virtual con todo el mundo. Sí, tienes razón. Empezamos con esto en 2009, cuando empecé con la BBC, y creo que es raro en esta investigación cómo es que las personas pueden definir qué es cierto y qué no, y eso se ha convertido realmente en el problema que todo el mundo ha notado recientemente. En 2009, ¿recuerdas? Había un poco de noticias falsas
como sobre el Papa, pero eran cosas muy raras y generalmente la gente decía, bueno, sí, eso hay que tener cuidado con las informaciones, pero nada del otro mundo. Pero hoy en día la cantidad de cosas que vemos, las vemos incluso al despertarnos y da miedo y creo que es el enfoque deliberado en los periodistas y quitar el poder de los periodistas y usarlo en contra de la sociedad, porque muchas de las personas que están tratando de hacer popular este contenido están tratando de no tienen una audiencia, entonces realmente están desesperados en influenciar a los políticos y a los medios para que digan lo que ellos quieren decir, y eso es muy difícil en los medios. Y la otra diferencia es que no se trata solo de que tengamos más problemas domésticos en Estados Unidos, sino que tenemos más políticos que dan información falsa y eso es muy difícil. Así que una cosa es decir, bueno, no vamos a hacer nada sobre esta conspiración, a algo muy diferente de decir que no vamos a decir nada sobre lo que está diciendo una persona en particular, como el presidente. Creo que ese tipo de cosas están pasando actualmente. Y está pasando en todas partes del mundo. Así que en estas elecciones en particular ha habido una escala de esto y los hechos se han vuelto debatibles, hemos visto a la sociedad dividirse. Entonces, ¿cómo los ciudadanos deberíamos abordar esto? Bueno, creo que la mayor tristeza es que durante los últimos 4 años ha habido una campaña para aumentar la conciencia, pero creo que no ha tenido la fuerza que quisiéramos y los ciudadanos no se la toman en serio. Las plataformas tienen mucha responsabilidad en esto, porque se dice, bueno, si de repente Facebook quitara estas cosas, pero es como decir, "Uf, eso tomaría demasiado tiempo, así que no nos enfocaremos en esto". Y creo que algo de lo que estamos haciendo con las elecciones de Estados Unidos, que son muy importantes, la mayoría de los estadounidenses y de las personas realmente no se les ha dicho cuáles son las tácticas y las estrategias, así que mi frustración es que hablamos del contenido y de chequear los factores y hacemos de todo un poco, piezas individuales de contenido, pero lo que no hacemos es explicarle a la gente que todo el tiempo están consumiendo información contaminada y que hay maneras en las que pueden protegerse en sus comunidades y a las personas a las que conocen. Y esos son los métodos usados ya sabes, por ejemplo, puede ser una captura de pantalla, un meme, algo visual. Entonces, hay que enseñar a la gente a leer los encabezados, no se sabe qué decir. Hay que tomarse en serio las cosas que aparecen en tu Instagram, las cosas conspiranoicas que aparecen en tus redes sociales. Eso debería formar parte de nuestras conversaciones como sociedad sobre el impacto que tiene este tipo de información en nosotros. Y no creo que hablamos suficiente sobre el daño que hace. Simplemente pensamos, no, son los rusos, son los políticos, y no lo que vemos, y es que la mala información es muy dañina y está dividiendo muchísimo a la sociedad. Hemos hablado sobre esto para ver qué ha pasado en los últimos 3 años en Estados Unidos y cuando veo algunas cosas de 2017, son básicamente Disney comparadas con las cosas que hay actualmente. Puedo hablar mucho más de esto, pero tenemos que hacerlo más rápido. Bueno, esto es para los tres. Lo digo todo el tiempo. Cuando no hay integridad de los hechos, ¿cómo podemos tener integridad de las elecciones? Y creo que, bueno, salto de lo que dijiste tú, Claire, ¿cuán listos estamos o están los estadounidenses para las elecciones? Especialmente si no tienen los hechos o si los hechos son diferentes. Yo vi los debates ahora y dije, uff, Dios mío, ¿qué tan listos están los estadounidenses para las elecciones? Bueno, no están listos porque al tener un público dividido, bueno, claro, ¿cuánta gente ve el debate de los vicepresidentes? Pero dependiendo de qué lado estás, eh, así estás ya predispuesto en el debate y así es como la gente lo ven con esta idea de que, bueno, hay hechos, pero mucho de esto, de lo que se dice, hay maneras de tomar un hecho y de tergiversarlo
y de crear una narrativa distinta al sacarlo de contexto. Y creo que los que hacemos, todos los que trabajamos en el ecosistema de información, tenemos que cegarnos no solamente de los hechos, sino cómo la información se usa y en cómo se contextualiza, y eso es muy difícil. Craig, Camille, disculpa, tú primero. Me gustaría añadir a lo que dijo Claire. Es cierto que durante mucho tiempo nos enfocamos mucho en el contenido, en que contenido bueno o contenido malo, contenido verdadero o contenido falso. Y ahora, como lo vemos, no se trata solo del contenido que está manipulado, sino también de quién está detrás del contenido. Si un sitio web finge ser un sitio web de estadounidenses, pero en realidad es una operación para ganar dinero de otro lugar, entonces eso es un problema y no tiene que ver con si el contenido es cierto o no. El comportamiento es un problema. Por ejemplo, puede ser que el contenido que se está circulando no esté equivocado, sino que esté amplificado de una manera usando técnicas para hacerlo ver mucho mayor de lo que es, pero de hecho puede ser algo mucho más pequeño y se está fingiendo que es algo mucho más grave para tener una respuesta de comportamiento del público. No se trata solo del contenido. Usamos un marco de ABC, quién es el actor detrás, cómo es el comportamiento alrededor y luego cuáles son las consecuencias, pero es todo un rango y hay muchas maneras en las que se puede manipular la información. Ahora tú, Craig. Bueno, yo creo que estos son puntos muy importantes. Y aquí es donde yo creo que la conversación sobre periodismo y la revisión de los hechos se vuelve problemática, porque las personas muchas veces te preguntan, bueno, ¿la verificación realmente funciona? Y lo que realmente se están preguntando es, ¿eso cambia la opinión de alguien y puede hacer que la información falsa sea reemplazada por información verdadera? Y la respuesta es que en muchos casos no, eso no va a pasar. Muchas veces lo que esperamos de la verificación en el periodismo, si lo que esperamos es cambiar opiniones, vamos a estar muy decepcionados. Así que creo que esta idea de ayudar a hacer trabajos que sí, que tengan responsabilidad y credibilidad, no solo para la información, sino también para los actores que se encargan de manipular la información. Hay que hacer responsabilidad, hay que exponer el problema y luego hay que pensar en cómo podemos crear resiliencia en nuestra audiencia. Y parte de ello es la transparencia, que es bueno para la confianza. Hay que ser transparentes sobre cómo revelamos y encontramos esta información. Tal vez a lo largo del tiempo eso ayuda a identificar las maneras en las que lo pueden hacer por su cuenta. Entonces, el elemento de los medios, de nuevo, no se trata de una bala de plata que va a resolver el problema, sino que tenemos que entender y reconocer la complejidad del problema y que nuestro trabajo como periodistas es mucho más que simplemente verificar los hechos, simplemente agregar valor y hay cosas en registros públicos que son muy útiles, pero cambiar la opinión de la gente realmente no es nuestro trabajo aquí. Así que lo que creo que queremos es incrementar la calidad de la información, crear resiliencia y ayudar a la audiencia a poder verificar dentro de todo el caos de información qué es verdadero y qué es falso, qué es lo único que van a tener y lo único que hemos tenido en los últimos años. Así que creo que los periodistas no tenemos que obsesionarnos demasiado con la verificación, sino pensar también en maneras más amplias de ayudar a la audiencia. Entonces, algo de lo que es interesante es que la sociedad civil y los periodistas, nosotros tendemos a pensar en términos de pensamiento más frontal, pero las plataformas en donde nuestro contenido se muestra y que se optimizan, muchas veces parecen comportamiento y cómo usar la tecnología más reciente para mantenernos en un sitio web en particular. Ellos ven cómo nos comportamos y crean un feedback. Déjame ser un poco más específica. Ahora podría decir que las plataformas de redes sociales te dan noticias con hechos, pero ahora es un sistema de modificación de comportamiento porque pueden poner nuestros datos. Hay una
máquina que crea un modelo de cada uno de nosotros y que te conoce más de lo que te conoces a ti mismo. Y entonces tu momento de vulnerabilidad puede estar simplemente en un anuncio, en un mensaje de otro país o de cualquiera que quiera modificar tu comportamiento. Esto para mí no es la manera en que los periodistas solíamos pensar. De hecho, antes nosotros fuimos quienes creamos el botón de compartir en las redes sociales. ¿Cómo se lidia con este tipo de manipulación? Comencemos con Camille. ¿Cómo deberíamos lidiar con esto? Porque esto es manipulación muy insidiosa que cambia lo que pensamos. Y bien sea que hagamos caso al mensaje o no, le damos datos a la máquina. Así que seguimos alimentando el feedback. ¿Cómo deberíamos pensar en esto? Es una pregunta muy buena y muy difícil. No voy a dar una respuesta muy larga, pero sí voy a decir algunas cosas. El ecosistema tecnológico y todas sus partes ahora es extraordinariamente complicado. Ahora cuando abres un producto, una red social o una aplicación que usas para ver noticias, ¿cuáles partes de contenido te llegan y cómo? ¿Cuál es la norma de las máquinas para demostrarte esto? ¿Cómo personalizan el espacio para ti en tu pantalla? ¿Ha sido diseñado por quién y para quién? Y es algo muy complicado. El ecosistema tecnológico es muy complicado y las muchas maneras en las que se integra y no se integra Machine Learning a estas tecnologías puede ser mucho más refinado o menos. Y entonces creo que mi primera respuesta es necesitamos transparencia y responsabilidad, y eso desafortunadamente necesita muchísima experiencia. Tener personas que puedan investigar, como con anuncios raros que no deberían estar ahí, tienen un sistema de cómo llegaron ahí y entonces cómo obtener responsabilidades al respecto. El machine learning hay mucho de... Yo tengo mucha esperanza en mejorar estos sistemas de maquinarias. Muchos periodistas se han unido para analizar esto y decir, hey, un momento, sistemáticamente tenemos un mal resultado cuando pasan estas propagandas de este tipo, que no pasarían de otra forma, y quiero seguir fomentando que la gente critique y tenga pensamiento crítico al respecto. Eso no quiere decir que el cambio no tiene que pasar alrededor de esto. Yo soy francesa, así que de una manera muy... Yo creo en las buenas relaciones y en los reglamentos, yo soy muy clásica en eso, pero creo que deberíamos continuar solicitando responsabilidad y transparencia, que es lo que ha traído el periodismo y que seguirá trayendo en este tema. Craig, el periodismo solicita responsabilidad y también gobernanza, también de las plataformas tecnológicas. ¿Cómo lidias con esto? Que ha llegado a este punto de comportamiento, de modificación del comportamiento. ¿Cómo lo lograremos? Bueno, creo que estos sistemas están construidos para atraer nuestras funciones cognitivas y nuestros prejuicios. Pueden aprovecharse de ello y también pueden acentuarlos. Y creo que eso es algo verídico y que el aspecto de cómo esta tecnología nos afecta realmente y cambia nuestro comportamiento. O sea, creo que es algo, un área muy rica y muy importante que deberíamos verificar y entender que lo frustrante de lo que tratamos de reportar en el área es que todo esto sigue siendo muy nuevo y tenemos que tener cuidado en asumir cosas sobre los resultados y sobre qué pasará dentro de algunos años. Entonces, para los periodistas les diría, eh, por favor, tengan cuidado y, y busquen fuentes fidedignas
y piensan en las personas que leen estas cosas. Ahora, en el escenario de que es muy natural que los periodistas es investigar estas compañías también. Y creo que las organizaciones como Mockup están haciendo un trabajo muy interesante al investigar los algoritmos. Y eso es un área muy importante para que las personas trabajen mucho más. Y no se trata solo del contenido que elige Facebook, sino si puedes obtener un préstamo para una casa o si te van a dar una sentencia de prisión. También creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a investigación para que estas compañías se hagan responsables por lo que han hecho. Si pensamos en Facebook, por ejemplo, esto trasciende más allá de una corporación con fines de lucro. Interactúan personas todo el tiempo, es un sistema de anuncios, es un sistema de organización de eventos y es muchísimas cosas a la vez. Hay muchísimas cosas allí y no le responden a ningún gobierno ni a ninguna ley de ninguna parte y eso simplemente es una historia importantísima que se debería hacer. Así que creo que en algunos casos la tecnología y todos esos aspectos son muy interesantes e importantes, pero también hay que revisar la responsabilidad fundamental de las compañías para entender el comportamiento de estas entidades sin precedentes que tienen un impacto en las vidas cotidianas de todas las personas de todo el mundo. Y creo que esas son las historias más importantes que deberíamos tratar de enfocarnos. Ahora quiero hablar contigo luego de nuevo, pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves este tipo de feedback incesante que cambia nuestro comportamiento? Bueno, yo tengo que hablar sobre aprender a usar las redes sociales porque es algo muy complejo. Muchos de nosotros tenemos amigos que siguen creyéndose las noticias falsas que se publican y es un dilema social. Y por eso hay un documental al respecto. Ha significado que casi todo el mundo, que ellos por primera vez están como, pero no puedo creer que me puedas hablar de esa forma. Y creo que es un caso como lo que dijo Craig, muchos de los que trabajamos en esta área, lo que no hemos logrado hacer es verdaderamente hacer que nuestras palabras sean accesibles a grandes poblaciones para decirles, esto es lo que te va a afectar, así te va a afectar a ti y a tu familia y a tu alrededor. Y creo que tienes razón y deberíamos hablar mucho más sobre lo que hay debajo de esto. Y al no hablarlo sobre las cosas subyacentes, seguimos corriendo riesgos. Entonces, nuestros traductores dicen que todos tenemos que hablar un poco más lento para que puedan hablar a la velocidad que lo estamos haciendo. Craig, sobre lo que tú dijiste, el profesor de Harvard que escribió Surveillance Capitalism dijo que, me recuerda de Minority Report, que así como se hizo ilegal la venta de esclavos, este tipo de manipulación no debería permitirse. Y creo que cuando hablas de investigaciones en estas compañías gigantes que determinan cómo lucirá nuestro mundo, porque la información es poder, ¿no? ¿Cómo deberíamos plantearnos esto? Porque hay muchas cosas que entender. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, para mí yo tiendo a estar muy interesado, por ejemplo, en el lado de publicidad de las cosas. Y creo que este escenario en el que hay espacio para mucho más reportajes, porque muchas personas están enfocadas simplemente en información falsa y engañosa y no en las plataformas de anuncios. Y al final del día, Facebook y Google ganan dinero con los anuncios y no creo que su negocio investigando lo suficiente estos aspectos. Y en cuanto a la manipulación, ahí es donde existe el microenfoque. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Te hacen dar tu información de tarjeta de crédito y cosas así. Y eso creo que es un área que no está bien cubierta. No hacemos lo suficiente sobre estos sistemas de operaciones. Pero también tenemos que ver cuánto están ganando y de qué están ganando este dinero estas compañías. No solo en el caso de Google, sino todo el ecosistema de anuncios digitales. Y me disculpo, pero con los traductores porque no encuentro una palabra, pero eso es algo corrupto y terriblemente complicado. Si así es el caso, las historias que se pueden sacar de esto son enormes. Yo he hecho mucha investigación y tengo que decir que es muy difícil porque
primero que nada hay que ponerse al día de qué es lo que está pasando con los anuncios con Target. Y luego también es muy complicado explicárselo a los demás. Entonces, mis editores todo el tiempo me preguntan, ¿vas a hacer otra vez una historia sobre esto, Craig, de verdad? Y estamos hablando de una industria criminal, de fraudes y la cantidad de dinero que le roban a la gente y nadie escribe sobre ello. Entonces, esa es una invitación para todos, para prestar mucha más atención a los anuncios engañosos. Creo que hay muchas historias muy buenas que no se están haciendo en este momento. Y ahora el enfoque está en los anuncios con respecto a las elecciones, pero hay mucho más que está pasando. Creo que solo nos quedan otros minutos hasta que lo pase a Yunes, pero voy a hablar sobre lo de los anuncios. Pienso que la publicidad actualmente no es la publicidad de las organizaciones de noticias de antes. Bien sea que esté impreso en televisión, en radio, eso no solía ser personalizado, pero ahora tenemos estos anuncios personalizados para audiencias personalizadas, enfocados de manera muy específica en las plataformas de redes sociales, toman tu dirección y tu información y de pronto tienen una audiencia personalizada de grupos de individuos similares y así es como hacen para enfocar sus anuncios. Esas cosas que se usaban antes para anuncios normales ahora se usan para manipular a la gente. Esta es la última pregunta y es una pregunta un poco importante. Camille, tú lo has visto, Craig, tú lo has reportado y Claire, tú también has visto el impacto que ha tenido esto, el impacto de la publicidad hoy en día y cómo está modificando a los electores y lo que piensan dependiendo de lo que ven en los anuncios. Comenzaré con algo controversial. Sí, el microenfoque puede ser algo que asusta, pero creo que con el punto de Craig, las cosas más importantes del fraude son mucho más complicadas que eso. Y creo que muchas veces vemos a la industria de la publicidad y pensamos que tiene que cambiarse a un enfoque mucho más pequeño. Y creo que cuando se ve a esta industria, hay una falta total de transparencia y las personas tienen que hacer muchísimas cosas después de ver un anuncio. El hecho de que hay un montón de empresas criminales que utilizan estos sistemas también. El hecho de que se puede terminar teniendo información comercial que aparece en noticias. ¿Cómo pasa esto? Yo creo que sí, el microtargeting es importante y afecta en los problemas del sistema tecnológico, pero creo que es algo mucho más complejo y difícil. Hay muchos asuntos de transparencia que hay que investigar en este tema. Ahora voy a dejar que hable Claire y Craig. Bueno, yo voy a dejar que hable Craig porque su tema, yo creo que algunas personas pueden haber visto la pieza de la semana pasada en la que hablaban de los votantes afroamericanos y hubo algunas preguntas sobre cuánto sabíamos sobre la gente y cómo les afecta, pero creo que, como dijo Camille, mi frustración como alguien que investiga en estos espacios es que eso podría estar pasando actualmente y no siento que pueda ver eso a tiempo real con las herramientas de transparencia de Facebook que dicen que van a hacer. Entonces, para mí eso es algo aterrador. Pero no lo sabemos hasta después de las elecciones, una vez que un montón de gente haya hecho estas cosas y es aterrador. Craig. Bueno, mira, el tema de los ads de elección está al frente relacionado con esta discusión ahora mismo. Y al punto de Claire, Facebook sí tiene un archivo que dice que tiene todos los ads de las publicidades políticas que a las cuales ha puesto en el rojo, pero sé que retroactivamente algunas que les ha pasado por alto en esa base de datos pueden regresar y seguir revisando. Y otro tip que les voy a dar,
Algunas de las herramientas de publicidad más poderosas ahí han sido hechos para campañas de marketing más escabrosas. Estas se llaman Spy Tools. Si buscan en Google Spy Tools, van a encontrar muchas opciones. Muchas de ellas ofrecen un periodo de prueba de 15 a 30 días. Son herramientas costosas que pueden costar cientos a miles de dólares por mes, pero tenemos 30 días para probarlas. Así que les alentaría a apuntarse para algunas de estas herramientas de espía y Spy Tools y probarlas. Personalmente publiqué una historia la semana pasada y yo encontré esta historia porque había buscado a ads, los Weavers, o una minoría musulmana en China, y encontró un ad, una publicidad que no era en sí político, y esto me llevó a un sitio de web un sitio de noticias falso relacionado a ello. Así que busquen Spy Tools, hagan una búsqueda ahí de comparación de contraste y hagan todo lo que puedan. El punto de Claire, traten de ponerse locales, porque si yo voy a tratar de mover a las personas y tener dinero y tratar de salirme con la mía, o voy a hacer targeting local, porque la búsqueda de publicidad va a buscar las publicidades grandes y lo va a ignorar. Ok, ahora se supone que tengo que pasar con Yunes, pero una última pregunta. Para el trabajo que hacen, ¿tienen un, cómo lidian con ello? Yo siento que tú deberías contestar esta pregunta, María. Ya sabes, yo hablo de esto mucho. Me gustaría que ustedes hablen, porque creo que siempre hay un costo. ¿Cómo lidian con eso? ¿Cuál es el costo? ¿Y qué consejo le darías a otros periodistas? Bueno, Camila está en mute, así que tengo una tarjeta en mi oficina que dice qué es lo que haría María. Así es como lidio con ello. Camila, quizás no lo sepas, no lo sepan sobre Camille, es que ella ha hablado con las personas que fueron a IRA. Mira, ha hecho mucho de este trabajo periodístico, pero vamos, Camille, tus últimos, lo que te ha pasado con después de que los bajaron, vuelven a subir? Por favor, cuéntanos. We're all joking, Maria, Creo que todos estamos bromeando, María, pero el asunto fue muy serio porque tu experiencia enfrentando esto es algo que pensamos todo el tiempo y realmente hace que las personas que son líderes fuertes como tú, hace falta personas así para que uno no se retracte ante las amenazas. Quiero hablar como Claire y Craig, que hay muchas personas con experiencia en el campo y regresa al punto de que la información se vuelve muy política, de que la conversación sigue siendo polarizada, que continuaremos viendo eso. Por mi lado, es verdad que nuestro último reporte habló sobre la operación rusa, apuntando a la derecha extrema. Esta operación mantenía cuentas en plataformas de medios sociales que eran como un punto seguro para cierto discurso de malos gustos y bueno, no les gustó lo que publiqué, así que pusieron comentarios sexistas, que no fue particularmente sorprendente, desgraciadamente. Fue más de la textura en la que vivimos en este mundo, que es lamentable, pero no creo que sea una excepción. Sí, voy a decir, no es que no haya tenido niveles horrorosos de acoso, pero creo que hay un nivel de discurso que asusta, que personas que pierden su privacidad nos hacen peticiones de antivacunas, personas que tienen que exponerse. Creo que de esto se trata. Sabemos qué está pasando. Tenemos que seguir exponiendo esto, pero sí tiene un costo personal y me preocupo sobre miembros de mi equipo, de si es bueno o no exponerlos ahí. Yo tengo que tomar esas decisiones para mí misma, pero hay muchas cosas ahí que terminamos no diciendo tanto como deberíamos porque tratamos de proteger a los nuestros. Sí, es definitivamente cierto. Y yo creo que también tendemos a no dar un ejemplo específico. A veces decidimos que piezas de nuestra investigación que tratemos de poner van a desencadenar algún tipo de ataque
y tratamos de apuntarlos de manera colectiva para que las personas, y no les damos a las personas la oportunidad de tomar crédito por su trabajo porque tratamos de protegerlos. Creo que necesitamos hacer eso, y para las personas que hacen este trabajo encontrar un balance entre obtener el crédito que merecen y no ser expuestos. And Craig. Y Craig, Well, I mean, bueno, I think yo creo, mi experiencia ha sido bastante leve, y la razón por eso es que yo soy un hombre blanco. Las mujeres y gente de color obtienen mucho más acoso. Colegas míos que hacen coberturas similares experimentan más cosas que yo. Yo obtengo comentarios antisemitas de todo eso de vez en cuando, pero yo creo que es importante señalar que es desproporcionado, es desigual, refleja muchas de las desigualdades en la sociedad, personas que ya están experimentando otros tipos de dificultades, lo están aprendiendo aún peor en esta área. Y esa es la verdad, es la realidad, y para mí ha sido una experiencia relativamente leve. En otros casos hemos tenido personas que son, les apuntan ataques masivos, que les tratan de quitar su número telefónico, tratan de hackear sus cuentas. Se puede poner muy peligroso. Okay. No. Eunice, there's so many Eunice, for you. Why don't me you está diciendo que hay preguntas. ¿Qué tal si what are vienes y nos haces las preguntas? Bien, vamos a ver cuánto tiempo tenemos para estas preguntas. Empezaré con dos. Número uno, ¿cuáles son las 3 herramientas clave que utilizas para exponer a los que están detrás de estas campañas de desinformación? Y quizás Craig pueda nombrar algunas de las herramientas de espía, de ads que utiliza. Y pregunta 2, ¿cómo los periodistas con pocos recursos en áreas rurales investigan y combaten estas desinformaciones de elecciones? I mean, okay, so I'll name a Okay. few. Obviously, on No me nombraré unas cuantas. Obviamente en las diapositivas ya hay unas cuantas ahí. La pregunta era quién está detrás. Bueno, si estamos lidiando con páginas web, hay que examinar de quién es la información. Si son inteligentes, lo han puesto en privado, pero a veces uno tiene suerte. Así que Whoisology, Big Data, algunas herramientas de inteligencia, herramientas de dominio X y información más técnica también son útiles. Aparte de eso, muchas veces con sitios web, de nuevo, puede que estén utilizando Google AdSense o Google Analytics, y se puede rastrear los traqueadores que están en un sitio web o quizás estén en otros. Así que alguien podría tener una red de sitios web, pueden tener el mismo código en todos ellos, pero han pagado en privacidad, digamos, de los 8 de 9 sitios porque el noveno es su sitio web privado o algo así. Y así es como puedes conectarlos. En la Verification Handbook nosotros repasamos esto. Hay un par de elementos ahí. Hay una excelente herramienta que se llama builtwith.com que les mostrará algunos de estos códigos y trackers. También para herramientas de espía de ads se llama AdSpy. Hay otra que se llama Big Spy, pero la que recomiendo para mirar es visto.il. Es lo que he usado recientemente. Tiene una buena oferta gratis, limita algunas de sus búsquedas, pero visto.il, puedo poner el link, es una herramienta de espionaje de ads. Es donde pueden obtener mucho sin tener que gastar nada. Voy a saltar rápidamente porque Craig ha hablado de buenas herramientas, pero quiero enfatizar en cuestión de encontrar estas cosas. Hay que tener palabras clave excelentes, y para tenerlas hay que pensar en las diferentes maneras que diferentes comunidades utilizaran diferentes palabras alrededor del mismo problema. Así que yo siempre cuando entrenamos periodistas pasaba más tiempo hablando sobre palabras clave y luego los convertía en búsquedas booleanas, tener hojas de Excel sobre búsquedas. Todo esto consume mucho tiempo, pero si quieren tener listas de cuentas y de personas para entender lo que estas comunidades están diciendo. Si yo soy un mal actor, yo voy a tratar de infiltrar estas comunidades y sonar como si supiera de qué estoy hablando.
Así que para llegar al nivel de Craig Silverman, llegar a estos espacios y entenderlos, hay que entender el lenguaje que las personas están utilizando. Añadiré que a veces vale la pena pasar por toda la lista, usar los recursos de Craig y repasar todo sistemáticamente para ver dónde se les ha pasado por alto algo. Es como que una cosa que tal vez ahí tengan su nombre o no sé, cuál parte de su operación se les olvidó cubrir. Diré que a veces con algunos actores muy sofisticados, ellos cometen un error en una red de Rusia militar que investigamos. Su sitio web estaba registrado en su página del este lejano. Entonces, vale la pena repasar la lista uno por uno realmente para encontrar este tipo de cosas. Bueno, como el oficial militar que ustedes encontraron en las en, en Eunice, por favor, adelante con las preguntas. Sí, 2 preguntas más. Las herramientas o tips determinan en qué punto la narrativa de desinformación que se ha estado cocinando en los chats privados en que hacen un salto al mundo global y pueden causar daño real y ser una amenaza. Y la pregunta número 2 para María, ¿cómo analiza Rappler estas campañas de desinformación? Yo puedo responder esto rápidamente. Para que nosotros entendamos cómo actuar, hay que entender cómo se nos está atacando. Así que lo tomamos en 2 direcciones. La primera fue tomar la información en los medios sociales, el contenido de los posts y ponerlo como datos, verterlo en un procesador de lenguaje y sacar los clústeres de mensajes. Y la segunda, de las redes de desinformación, porque estas redes, y esto viene de chequeo de hechos, fact-checking, tiendo a ver qué redes están poniéndolo primero. El de Marcos, por ejemplo, el revisionismo histórico o el ataque de las redes que fueron bajadas el 22 de septiembre que Camille y Graphic analizaron, que vinieron de China. Pero primero atacaron Taiwán, Indonesia, fueron exitosos en Filipinas. Camille señaló, me atacaron a mí y Rappler, y luego empezaron a hacer fotos de cuentas falsas para las elecciones estadounidenses. Así que todo esto se junta. Para estas 2 maneras se puede utilizar el procesador de lenguaje, porque puedes tomar los posts de medios sociales y hacer clústeres de topics y luego ver qué redes los están esparciendo. También voy a hablar un poco sobre el app de localización de publicidad. El reto aquí para la investigación es porque están encriptados. No hay manera fácil de monitorear y cuando lo encuentras es ver cómo otras personas lo han visto. Así que 3 maneras de hacer esto. Es la línea de tips. Esto quiere decir que las cosas que te mandan estos mensajes es poco probable que lo vean en el primer lugar. O también, si yo quiero, por ejemplo, quiero mandarle algo a Craig, entonces tengo que mandarle un link. Yo puedo buscar estos códigos cortos en línea y luego poner como un procesador automático para buscar este contenido. La pregunta ética es, ¿deberíamos estar haciendo eso? Porque a veces dirán, bueno, estoy investigando grupos de WhatsApp privados, públicos, en realidad no son públicos porque tienen números telefónicos de las personas, pero otros dirían que deberíamos estar en estos espacios para entender lo que está pasando. Lo tercero, que es un punto medio, es que encuentras algunos de estos grupos y simplemente acechas ahí sin decir, hola, soy un periodista. Pero la pregunta es excelente. Es incrementar este tipo de contenido en espacios privados y luego hacer el salto. Pero no sabemos en qué punto hacer el salto. La gran pregunta es en las elecciones de Estados Unidos. Tratamos de monitorear los grupos de WhatsApp. En las comunidades latinas, el WhatsApp se usa mucho. Si estoy tratando de ver la campaña de participación, voy a pasar tiempo en esos grupos y empujar este tipo de contenido. Pero ¿es ético que estemos en esos espacios? O si hubiera campañas de supresión, yo iría con Craig y diría, mira, acá hay una historia que deberías escribir. ¿Debería Craig escribir sobre esto? ¿O debería ir con una comunidad española, hispana local para ver qué está pasando?
Pero si reportas ello, o estás ayudando a que las personas decidan que hay un rumor con el cual deberían tener cuidado, o pues tal vez esparces un rumor que dice, ok, la ICE va a estar uh, en la cabina de votación y me van a arrestar. No hay manera de saber el alcance del esparcimiento de esto, pero desgraciadamente vemos que circulan más y más rumores en estos apps de mensajeo, al igual que en Brasil, Filipinas, sí, bienvenido, como que bienvenido a la fiesta a Estados Unidos, pero en Estados Unidos todavía se siente nuevo. Así que es un reto de manera metodológica y manera ética de cómo lo hacemos. Any other? Go ahead, Eunice. Sigue, Eunice. Creo que se nos pasó una pregunta. ¿Algún tip para periodistas de recursos bajos para investigar estas elecciones? I mean, I'll say a couple of things. Diré un par de cosas. Una de las desventajas aquí es que obviamente no hay muchos recursos y bueno, el usuario probablemente no les ha ofrecido entrenamiento en esta área, pero la buena noticia es que estás aquí en este panel, hay muchos recursos que ahora tienes. Y otra noticia buena es que tienes un mundo más pequeño sobre el cual pensar. Tienes un área local. Si eres un periodista local en esa área, conoces a las personas, tienes conexiones y ellos te conocen. Así que una de las cosas más básicas que puedes hacer es que puedes empezar a hablar con las personas que conoces. Y no me refiero a como fuentes prominentes, sino que quiénes son tus amigos en Facebook, quiénes son tus amigos en Instagram, quiénes son tus amigos en todas estas plataformas. Tienes grupos locales de WhatsApp con tus amigos. Y simplemente mencionar entre ellos que si ven algo un poco extraño relacionado con las elecciones o con las votaciones, te encantaría saber sobre ello. Así que empieza como a esparcir la palabra. Y la segunda parte es, de nuevo, como tienes un área local, yo empezaría buscando grupos de Facebook sobre tu área local. Únete a muchos grupos de Facebook, grupos de vender y comprar, grupos de padres, porque las personas que están tratando de meter estas cosas no van a crear un grupo de desinformación, sino que ellos van a spamear en muchos grupos locales sobre muchos temas diferentes. Así que van a necesitar meterte en muchos grupos, monitorear y chequear esos, hablar con las personas que conoces. Si crees que WhatsApp es popular en partes de la comunidad, entonces piensa en lo que dijo Claire. Hay grupos en los cuales quizás puedes unirte, ser transparente con ellos, no te escondas de que eres un periodista. Y también sugeriría que trates de obtener una cuenta de CrowdTangle. Contacta gente en CrowdTangle porque ahí puedes monitorear grupos públicos o grupos de Facebook públicos. Esas son las cosas que diría. Y la última es que esa es una lista de Twitter para tu búsqueda, palabras clave relacionadas a la elección en tu ubicación y empezar a monitorear esas. Eso debería ayudarte también. Rápidamente, ayer vimos algunas cosas que salían de Pensilvania, videos sobre los votos que en 23 días y las personas ya están votando. Así que muchas veces hay personas que están tratando de empujar esta narrativa de que la elección no se puede confiar. Está en todas partes. Como dijo Craig, si estás empezando a buscar palabras clave relacionadas con las votaciones, vas a ver que ya se está oyendo. Ok. Creo que hay tiempo para una pregunta más. Alguien preguntó cuáles son los mayores retos técnicos que ustedes encuentran en investigar desinformación. Si pudieran desarrollar una, ¿cuál sería la más útil? Camille, ¿deseas empezar? Sí, yo puedo empezar para seguir con el hilo que teníamos. Me preocupa mucho los mensajes privados y comunicaciones privadas cuando lo piensas. Y te diré por qué. Muchas veces creo que en las campañas en las que trabajamos, que están patrocinadas, manejadas por rusos, las personas postean en Facebook o postean en Twitter, pero no es siempre cierto. Muchos del targeteo y de manipular periodistas también sucede en mensajes privados y nunca hablamos de ello. Es como que algo que no se reconoce en el espacio, algo que nadie ha visto, pero
a veces por buenas razones. Son mensajes privados, pero como resultado no tenemos mucha sofisticación en explicar cómo esos actores sofisticados targetean a los actores y los periodistas. Y cada vez que veo que las personas han sido targeteadas personalmente, es muy grande. Es interesante en cuestión de tácticas y técnicas. Aprendes cosas nuevas sobre cómo estas manipulaciones se vuelven dominantes, qué tan insidiosas son, nuevas cosas que salen a colación. Para mí, esto es un gran punto ciego que tenemos en estas operaciones. Pues fácil decir que, bueno, se están esparciendo en estas plataformas, pero también están haciendo cosas mucho más enfocadas y personales. No sé qué herramienta podría resolver esto. Tal vez personas podrían contribuir cosas que están bien marcadas para quitar su información personal de las investigaciones y pueden compartir en esto. Diría que en general organizar las líneas de tips para examinación colectiva es difícil, pero es importante. Hay un proyecto del cual somos parte, que es una sociedad de integridad electoral con la Universidad de Washington. Es como una gran línea de tips que graba estos mensajes que suenan raros para que se puedan investigar rápido. Así que es otro sistema que creo que es importante cuando estás tan cerca de las elecciones y tienes que hacer este trabajo colectivo al mismo tiempo asegurándote de que nadie está copiando lo que el otro está haciendo. Craig o Claire. Bueno, diré simplemente que los que hemos estado haciendo desde un buen tiempo, en los últimos 10 años, las plataformas han hecho más difícil el trabajo lidiando con la privacidad. Así que durante el fin de semana puede que hayan visto Trump ha puesto dos imágenes diferentes y los reportes han mostrado que estas dos imágenes han sido tomadas a unos 10 minutos. Así que a medida que esos datos los sacan de las redes sociales, es muy difícil lidiar incluso con la DPR europea. Es difícil verlo registrado en la página web. Entonces es complicado venir por un lado, pero cada vez es más difícil para nosotros hacer el trabajo. Y el punto de Craig, la herramienta más poderosa que tenemos es CrowdTangle. Solo necesitamos herramientas independientes que no están diseñadas para periodistas, pero tenemos esta conversación todo este tiempo, tenemos que hacer imagen inversa y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Bueno, siento que tenemos muchas herramientas ahora. So I think we are at that tail end. We're at the end. We're over. So first, before we close, Entonces, antes de cerrar, déjeme agradecer a JGN. Quisiera que estuviéramos todos en el mismo sitio. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Obviamente tenemos que dar un aplauso virtual, un gran abrazo a nuestros 3 expertos, Craig y Claire y Camille. Y la guía de elecciones de JGN también, por favor, revísenlo. La alerta de Watchdogs en Twitter. El JGN Election Watchdog es hashtag JGN Lupa Electoral en español. Por favor, júntense con nosotros el 22 de octubre en el siguiente seminario sobre investigar archivos policiales para una conferencia para periodistas investigativos. Es genial verlos de nuevo y hay muchas personas viendo a los cuales me encantaría saludar, pero ya se imaginan que son unos días. Las elecciones están a menos de un mes. Por favor, ustedes en Estados Unidos, arréglenlo. Y para el resto de nosotros, bueno, nuestro trabajo está hecho para nosotros. Los periodistas en general hemos estado haciendo nuestro trabajo. Ahora necesitamos que la tecnología se una más y la sociedad civil también para seguir adelante. Muchas gracias por estar aquí.